Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. 7 en punto de la mañana. Y como todos los viernes, hoy viernes 12 de febrero del 2021, bonito día, damos inicio al curso Gestión de Producción, es lo que desarrollamos. Ok, el día desarrollando la última parte del curso. Hoy el último desarrollo académico. La próxima semana ya nos sumergimos en las evaluaciones finales. Soledad Carpio, Rosa Luz Pérez, muy buenos días para ambas. Muchas gracias por el saludo y bienvenidas, como siempre. Les voy a pedir, demos un espacio de 3 o 4 minutos, ¿ok? Para que sus compañeros puedan conectarse a nuestra sesión. Así que 3, 4 minutos y arrancamos la clase. Muy bien, muchas gracias por ese tiempo. Y ya,
hemos tenido, pues, o tenemos mayor presencia de sus compañeros en el salón de clases, a quienes se conectan recién a la sesión de clases. Muy buenos días y bienvenidos. Ya tenemos 5 minutos de iniciada la sesión. Muy buenos días también para Luana, Nicole, para Bruno, Lizarme, buenos días. Ok, ya tienes en pantalla el material con el que vamos a trabajar en esta última sesión de desarrollo de clases. ¿Correcto? Ya lo mencioné hace un instante, lo repito, la próxima semana, como bien sabes, arrancamos las evaluaciones finales, ¿correcto? Y el día de hoy voy a utilizar los últimos minutos de la clase para poder resolver, si es que las hubieran, algunas dudas acerca de la evaluación, del desarrollo de la evaluación como tal, o también de las instrucciones que debes de considerar para la evaluación final. ¿Ok? Entonces vamos a darnos unos minutos al final. ¿Ok? Vamos a completar entonces el desarrollo del SILA. Previamente, las 2 últimas semanas, hemos venido ya trabajando este indicador de logro, me refiero al indicador de logro número 5, que lleva por nombre sistemas de producción. Claro, en su momento también hice la aclaración, ¿no? Y les dije, más que sistemas de producción, deberían de ser herramientas de producción, ¿ok? Hemos visto el MRP, que es efectivamente funciona como un software, se puede catalogar como sistema y termina siendo una muy buena herramienta para el área de producción. MRP a nosotros nos permite tener una correcta planificación de los recursos necesarios para poder fabricar, para poder producir en los procesos de manufactura en general. Ya has visto, ¿no? De qué se trata, cuáles son los principios, cuáles son los objetivos del MRP. Y el MRP como característica tiene un centro bastante objetivo, ya que pasa a ser pues un cálculo netamente estadístico matemático, pues, ¿no? Es numérico, ¿no? Entonces, al tener este componente numérico, se convierte en una herramienta completamente objetiva. Y es por eso, pues, que es tan beneficiosa, ¿no? Ya la semana pasada hemos visto también el JIT, ¿no? El sistema JIT. Y el sistema JIT, y como te mencionaba, es más, pues, una corriente filosófica. Es más una forma de trabajar, que lo que busca es darle orden a nuestros procesos productivos. Con el JIT hay que recordar que no solamente está para ser aplicado a nivel de producción, lo puedes aplicar a lo largo de toda la cadena de valor, a lo largo de toda la cadena de suministro. Inclusive, ¿por qué no? El principio como tal podrías aplicarlo en toda la empresa. Empresa, emprendimiento, compañía, como quieras denominar. En este último punto vamos a hablar de otra herramienta que podríamos considerarla como la madre de todas estas herramientas utilizadas en producción. ¿Y por qué la nombro así? Y no soy el único que la nombra así. Porque al hablar de esta herramienta, la que vas a ver en un instante más, necesariamente vamos a tener que incluir otras herramientas muy conocidas en el área de producción. Incluso el JIT que hemos visto la semana pasada está pues presente, ¿no? Dentro de esta herramienta global. ¿A qué herramienta me refiero? Me refiero pues al Lean Manufacturing o la traducción al español, ¿no? Que vendría a ser la manufactura
ensamblaje, producción, la manufactura esbelta. Para ir entendiéndonos un poco más, para que entendamos cuál es el camino y cuál es el punto al que debemos de llegar, quiero empezar precisamente por ese término, por el término lean, por el término esbelto, ¿ok? Entonces, ahora te toca a ti. Y quiero que me digas qué significa para ti esbelto. ¿Qué es lo que entiendes por esbelto? A ver, vamos, quiero leerte, escucharte. A ver, repito, lo que quiero es que me digan qué significa para ti el término esbelto, ¿ok? Lean es esbelto. ¿Qué significa para ti esbelto? Ojo, no te estoy pidiendo googlea, porque yo también podría hacerlo, no. Para ti, ¿qué concepto tienes del término esbelto? A ver, a ver, muy bien, Ángelo Sandoval empieza, como siempre, llevando la batuta. Ángelo Sandoval, uno de los senpais del grupo. Ángelo Sandoval, ¿delgado o alargado? Cintia dice, para mí una persona delgada, correcto. Nuria Félix, una persona delgada y alta, correcto. Vamos entonces coincidiendo con el término delgado, ¿cierto? Esbelto, si nos referimos a alguien de esbelto, sí, probablemente sea alguien delgado, pero ese concepto de delgado conlleva algo más, ¿ok? No exactamente es delgado, ¿no? O sea, delgado, flaco, escuálido. No, no va por ahí. Cuando nos referimos a esbelto, como por ejemplo, cuando tú dices, pues, ¿no? Que tiene forma, dice Cintia Nikama, ¿ok? Estamos, ¿no? Yendo más cerca. Cuando te refieres al Miguel Ángel, a la escultura, el Miguel Ángel, ¿cierto? Hablamos de una figura esbelta. Como dice Valerín Cante, si nos seguimos refiriendo a una persona, ¿ok? Al cuerpo humano, sería una persona más que delgada, exactamente para no confundirnos, repito, esto de delgado con flaco, escuálido, sería una persona o una figura proporcionada, ¿ok? Proporcionada, tal cual lo plantea Valen Infante. Es decir, con cada cosa en su lugar, ¿no? Por ponerlo así, pues, en bonito. Marcelo Sandoval, buenos días. Esbelto sería correcta presencia y de buena proporción. Correcto. Nos quedamos con eso último, lo proporcionado, ¿no? Es decir, cada cosa en su espacio, en su cantidad, en el tamaño, en el volumen ideal. No quiero entrar en discusión de estos temas ideales de la figura humana, ¿no? Mi ejemplo va por otro lado, ¿cierto? Ideales, ¿ok? ¿Cuáles son los ideales? Y este concepto de proporcionado de forma ideal
lo vamos ahora a sumar pues a la manufactura, porque de eso se trata, es decir, una manufactura bien proporcionada. Cuando hablamos de Lean Manufacturing, estamos frente a una corriente de pensamiento, una vez más, una forma, una filosofía de trabajo. Y como ya lo hemos visto anteriormente, por ejemplo, en el JIT, estas filosofías, pues sabemos que tienen un origen en común, en su mayoría, ¿no? No es la excepción de Lean Manufacturing, tiene origen en la cultura japonesa específicamente. Y a Lean Manufacturing la consideramos muchos como la madre de todas las herramientas dentro de la manufactura, sistemas de producción, ya que engloba a otras o necesita de otras, va acompañada necesariamente de otras. En este proceso de tener todo bien proporcionado, una manufactura proporcionada, adecuada, ideal, necesita de otras herramientas. Es inevitable que cuando hablemos de Lean Manufacturing estemos hablando de JIT, por ejemplo. Estemos hablando de Kanban, estemos hablando de 5S, estemos hablando, ¿por qué no?, de un Six Sigma. Una a la vez, más de una a la vez, pero por lo menos, debemos de considerar siempre a una de ellas que te voy a explicar un poquito más adelante. Una de ellas, una de estas herramientas que viene a ser parte del principio o uno de los principios del Lean Manufacturing. Todo esto lo vamos a detallar en un instante más, así que prepárate, prepárate para lo que vamos a desarrollar. Lean Manufacturing, ya estamos ya sobre el caballo, como se dice criollamente. ¿Ok? A seguir desarrollando entonces. Lean Manufacturing. Yo en un momento más te voy a pasar un material adicional complementario de un libro bastante interesante y que yo utilizo mucho a modo de consulta. Empecemos por la filosofía, precisamente, de Lean Manufacturing. Es una filosofía bastante simple, bastante sencilla, que tiene su base, tiene la base en tres elementos, en tres consideraciones. En primer lugar, y ya seguramente lo has escuchado en otro momento, la calidad. La calidad, el costo y el tiempo. Tres elementos. Lo que nos dicen también muchos especialistas, coincido con ellos, es que dentro de estos tres elementos, mira, para que entiendas lo curioso y lo sabroso que es a la vez, dentro de estos tres elementos, tú siempre vas a poder obtener dos. Como cliente, desde la perspectiva de cliente, vas a poder obtener dos. Si tú pides alta calidad, ¿ok?, y un bajo precio, no puedes obtener un tiempo menor, ¿ok? No lo puedes obtener en corto tiempo. Si tú pides una alta calidad del producto y un corto tiempo, alta calidad y corto tiempo, no puedes obtener un bajo costo. ¿Te das cuenta? Si tú pides bajo costo y rápido en corto tiempo, no puedes obtener una alta calidad. ¿Te das cuenta cómo van las combinaciones? Ok, entonces, si yo puedo como cliente obtener solamente dos, porque es parte de la filosofía del Lean Manufacturing, ¿por qué considera los tres? La respuesta es sencilla, por las oportunidades de mejora. Toda empresa, absolutamente toda empresa, todo emprendimiento, siempre va a encontrar oportunidades de mejora. Es decir, la posibilidad de seguir cambiando, de seguir mejorando, llegar a un punto, a un pico, a la cumbre y saber que después de esa cumbre vamos a tener que seguir escalando. Los cambios a los que estamos pues
obligados, voy a decir, ¿no? Por la globalización en la que vivimos, y no solamente la globalización, sino la tecnología. Hoy la tecnología que da saltos pues gigantescos, no da saltos con garrocha cada vez más grande, nos obliga a poder, uno, asistirnos con la tecnología y dos, estar al pendiente, ¿no? Compras un equipo, eh, tenemos que es tecnología, un equipo dentro de tu proceso de producción, pero ya se está innovando, ya seguramente dentro de corto tiempo ese equipo va a quedar pues relegado, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de entender, esta es parte de la filosofía del Lean Manufacturing, ¿ok? Y filosofía que se aplica desde mediados del siglo pasado, en el que se comienza a implementar en muchas empresas esta filosofía del Lean Manufacturing, esta forma de trabajar del Lean Manufacturing, hasta el día de hoy, en el que muchas empresas pues que han trascendido en el tiempo, empresas reconocidas a nivel mundial en cualquier rincón, empresas también relativamente nuevas que aplican estos conceptos. Podemos hablar desde una Toyota que tiene mucho que ver con esto de Lean Manufacturing, una Toyota que ha aplicado, pues, de los que he mencionado, dentro de sus cambios con Lean Manufacturing, que ha aplicado y sigue aplicando Kanban, que ha aplicado y sigue aplicando 5S, que ha aplicado y bueno, ya no lo sigue haciendo Six Sigma, entre otras. Como otras empresas que, entre comillas, no tienen, son relativamente jóvenes, pero que dan saltos de gigante, como el caso de las empresas de Elon Musk, o Elon Musk, como quieras llamarlo. Entre ellos, pues Tesla, ¿no? Si estamos al nivel de automóviles, y otra, pues, bastante grande, interesante, como la de SpaceX o Starlink o Neurolink, ¿no? Donde aplican, aunque parezca raro, estas filosofías de Lean Manufacturing, ¿no? Esta filosofía de Lean Manufacturing. Muy bien, ya tienes entonces parte de la filosofía de lo que es el Lean Manufacturing y vamos a leer un poco una de las definiciones que podemos encontrar por manufacturing, me dicen, es un proceso continuo, de ahí, ¿no? El encontrar siempre la oportunidad de mejora y poder trabajar bajo el concepto, la premisa de mejora continua, ¿no? La mejora de procesos y la mejora continua. Un proceso continuo y sistemático de identificación y eliminación de actividades que no agregan valor en un proceso. Todo aquello entonces que no me brinde algún tipo de valor en mi cadena de valor, en mi cadena de suministro, en mis procesos de transformación, de producción, debemos de retirarlos. Ese es el principio también del Lean Manufacturing. Recuerda, y nos quedamos con esto que está remarcado. Todo puede hacerse mejor siempre. Siempre todo puede hacerse mejor. Siempre vamos a tener esa oportunidad de seguir mejorando en nuestros procesos. Ese es entonces el Lean Manufacturing. Te he mencionado, perdón, que el Lean Manufacturing persigue, pues, algunos principios y vamos a mencionar los más importantes, los principales, valga la redundancia. Este primer principio, ya sabes, siempre hay que tomarlo con mucho cuidado, al igual que cuando estudiamos el JIT, hablamos de un cero defectos. Ya sabes que este cero defectos es un concepto que no es, pues, del todo exacto. No es que exista un cero absoluto, ¿ok? Podemos llegar a un valor muy próximo al cero, pero cero absoluto como tal no existe. Sería imposible pensar de forma permanente en un cero defectos siempre. Somos seres humanos y como seres humanos siempre vamos a cometer errores. Y las máquinas, la tecnología que tenemos disponible es fabricada por nosotros. Así que el principio se mantiene.
El siguiente, el número 2, es en verdad la base del Lean Manufacturing. Ya te adelantaba, la minimización o eliminación de cualquier desperdicio. Y cuando hablamos de desperdicios, estamos de eliminación, identificación y eliminación de desperdicios, estamos hablando de otras herramientas de este llamado grupo Lean, ¿no? Ya, repito entonces, ya hemos mencionado que cuando estamos dentro del Lean Manufacturing y este grupo de herramientas Lean, podemos utilizar pues Git, que hemos trabajado, Kanban, 5S, Pokayoke, Six Sigma, y también las limitantes de productividad. Esa es la que acompaña siempre, es una herramienta que indefectiblemente siempre va a estar presente cuando nos referimos al Lean Manufacturing. Limitantes de productividad, y dentro de esas limitantes de productividad específicamente a los desperdicios, a las conocidas también con el nombre de muda. En un instante más vamos a profundizar en ello. Ese es el principio, uno de los principios básicos, la eliminación o al menos minimización de los desperdicios. Recuerda, lo que no agrega valor a la cadena. Merma y no solamente merma, ¿ok? Porque cuando hablamos de desperdicio, automáticamente sí es inevitable. Su compañero Marcelo no comenta en el chat merma. Es inevitable pensar en la merma como uno de los principales desperdicios, pero no es el único que existe. Existen otro tipo de desperdicios y en ellos nos vamos a enfocar en un instante más. Otro de los principios, la mejora continua, es decir, tener la posibilidad de mejorar permanentemente, ya lo mencionamos. Otro principio, como en el caso del JIT, estamos dentro de las mismas herramientas Lean, los procesos pull, todo en función de los procesos pull, no los procesos obligados, no forzar, no el sistema push, sino el sistema pull. Voy jalando de acuerdo a mis necesidades. Flexibilidad, porque necesitamos tener procesos flexibles, construcción y mantenimiento, también ese último punto. A ver, vamos entonces. De esta O, te acabo de mencionar que el principio fundamental, además de este cero defectos, que ya sabes que hay que tratarlo con cuidado, es la eliminación de desperdicios. Y me has escuchado hablar de las limitantes de productividad. Cuando hablamos de las limitantes de productividad, nos estamos refiriendo a las conocidas tres MU, ¿ok? MU. Entonces, para utilizar un poquito, pues, la analogía y el juego mental, MU como el MU que nos dicen las vacas. Y estos tres MU van a representar estas tres o estos tres términos: Muri, Mura y Muda, siendo de abajo para arriba las mudas, todos aquellos desperdicios, ¿no? Ya su compañero, recuerdan, Marcelo mencionaba merma, por ejemplo. Repito, lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de desperdicio, sí, efectivamente, no estamos mal, podemos pensar en mermas, pero no solamente son las mermas. Vamos a detallar más adelante. Adicionalmente, las otras mu son mura, que representan la variabilidad en la producción. Es decir, esa otra limitante hace referencia en que por falta de planificación, ahí está el kit del tema, por falta de planificación, esta semana fabricas, manufacturas 1000 unidades. Y la próxima semana, 100.000. Estamos entonces ante una variación muy significativa, que lo que va a llevar a qué, a que si esta semana pues con 1000 tenías una necesidad de recursos X, para la siguiente semana en que tienes que fabricar 100.000, vas a tener pues, ¿no? De forma proporcional seguramente la necesidad de esos recursos, y te vas a ver pues en problemas sin lugar a duda. El otro principio, el MURI, la sobrecarga, va de la mano con Mura, ¿no?
Sobrecarga, ¿por qué? Porque si la primera semana que fabricabas 1000, sin lugar a duda, la segunda con 100.000 vas a tener pues sobrecargados todos los recursos. Y cuando trabajamos en estos escenarios de variabilidad y sobrecarga, la producción no va a tener los mismos resultados, no vamos a tener el mismo desempeño. ¿Ok? Entonces, si no tenemos el mismo desempeño, nuestros niveles de eficiencia, por ejemplo, van a caer, sin lugar a duda. Eso es inevitable. De estos tres principios, las mudas, ¿ok? Las mudas, los desperdicios, son los que acompañan siempre al Lean Manufacturing. ¿Recuerdas el principio? Eliminación, minimización de desperdicios. Para poder eliminarlos, para poder por lo menos minimizarlos, lo primero tenemos que hacer son identificar cuáles son los desperdicios que tenemos. Me escuchaste mencionar dentro de algunas empresas grandes reconocidas para que los tengamos como punto de referencia. Me escuchaste mencionar a Toyota, y Toyota es un referente acá y en cualquier parte del mundo, no solamente por lo que es como empresa, sino precisamente por cómo ha ido aplicando estas herramientas. Te dije, se dedicó a implementar Lean Manufacturing de forma general. Dentro de ellos, hasta el día de hoy Kanban, hasta el día de hoy 5S, por mencionar algunos, ¿no? Y hasta el día de hoy también mudas. Es más, Toyota ha sido pionero en la implementación y desarrollo de mudas. Hoy en día podemos hablar de las 7 mudas de Toyota. Es así como se le conoce a nivel global, las 7 mudas de Toyota. Ya hoy en día ya no son solamente 7, ya se incluyó una octava muda. Podemos hablar entonces de las 8 mudas o de forma general de las mudas de Toyota, es decir, los desperdicios de Toyota. Esta empresa fue desarrollando e identificando uno a uno estos desperdicios, una a una estas mudas, dándoles sentido, creando un concepto, entendiendo por qué, cómo, de dónde. ¿Ok? Y gracias a Toyota es que podemos entender esa relación desperdicio Lean Manufacturing y trabajar bajo la filosofía, ¿no? De la calidad, el costo y el tiempo, tratando de siempre alcanzar, lograr entregar al cliente esos 3 elementos. Vamos a desarrollar entonces nuestras mudas, acá un poco de lo que te he ido mencionando previamente. Vamos a desarrollar nuestras mudas, las 8 mudas en total que hoy conocemos. La octava muda es referida a la muda de competencias y talento humano. No todos los autores de libros, no todos los desarrolladores de contenido consideran a esta última muda, y eso por ser pues bastante joven, ¿no? Esta última muda, Toyota la desarrolló en los últimos años. Es bastante jovencita. Entonces esa es razón por la que en muchos lugares pues vas a encontrar solamente 7, 7 desperdicios. ¿Ok? Nosotros vamos a estudiar a los 8 porque son muy importantes. Esa octava muda es muy, muy importante, muy valiosa. A ver, dame un minuto, por favor. Ya, ok, gracias. Vamos entonces, una por una. En primer lugar, tenemos a la muda o desperdicio de sobreproducción. Cuando hablamos de un desperdicio de sobreproducción, es eso, ¿no? El que se ha sobreproducido. Ya me has escuchado, creo, mencionar algo al respecto de forma previa en otra sesión de clase. Debemos, cuando nos referimos a este tipo de desperdicio, debemos de identificar lo siguiente, debemos de entender lo siguiente.
Mucho, muchas personas, muchos profesionales trabajan, continúan de forma equivocada, creo yo, y te voy a tratar de explicar por qué mi posición, bajo el principio de que hay que fabricar o hay que producir simplemente porque las máquinas están encendidas. La máquina está encendida, hay que seguir produciendo, ¿ok? A nivel de producción, ¿cierto? Tengo la mano de obra, hay que seguir produciendo. Es decir, producir por producir. Pero ya hemos visto, ¿no? Es estaríamos ligados al sistema push, a empujar, a forzar, ¿cierto? La producción. Ya sabemos que no debemos de utilizar ese sistema, sino el pull, de acuerdo a la necesidad. Y esto tiene una explicación bastante sencilla. Los defensores del que hay que producir porque la máquina está encendida, te dicen, pues, ¿no? Una máquina parada tiene costo, nos va a costar, nos va a salir caro. Y lo respeto porque tienen razón, efectivamente, una máquina parada, efectivamente, cuesta, ¿ok? Mantener una máquina parada cuesta. Pero si es que evaluamos el costo de tener una máquina evaluada versus el tener exceso de producción, ¿cuál nos sale más caro? ¿Tú te has preguntado eso? Porque el tener sobreproducción, exceso de producción, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a utilizar mayor materia prima de lo necesario, materia prima, suministros, materiales en general. Nos lleva a utilizar mayores recursos de los necesarios, que no sabemos si necesariamente va a haber un retorno inmediato, retorno producto de la comercialización, claro está. Esa sobreproducción nos va a llevar posteriormente a costos de manutención, de mantenimiento, de almacenamiento y demás. Esa sobreproducción entonces va a tener costos asociados y que la experiencia, y no me refiero solamente a mí, sino la experiencia alrededor del mundo ha demostrado, demuestra siempre que el costo, los costos de sobreproducción son mayores a los costos de tener una máquina apagada, ¿ok? Hay muchas empresas que prefieren hoy en día simplemente apagar la máquina antes de producir porque, bueno, no esté apagada. O producir porque, bueno, ya encendimos la máquina. Y esto te lo voy a explicar de otra manera para que entiendas, ¿no? El por qué encontramos, identificamos este primer gran desperdicio de sobreproducción y por qué debemos de eliminarlo, debemos dejarlo de lado. Dentro del análisis financiero que podemos hacer a cualquier empresa, los estados de resultados, ¿cierto? Estados de pérdidas y ganancias. Nosotros, dentro de lo que la empresa le interesa a cualquier empresa, a cualquier emprendimiento, a cualquier negocio, vamos a analizar las utilidades, ¿cierto? Ojo, utilidad no es lo mismo a ganancia ni es lo mismo a rentabilidad. Son tres conceptos que tienen mucho que ver entre ellos, son muy parecidos, pero no son lo mismo. Ganancia, utilidad, rentabilidad, no son lo mismo. Vamos a hablar de la utilidad, ¿no? Que es lo que le interesa a la empresa, la utilidad. Y dentro de la utilidad nosotros tenemos tres tipos de utilidad, ¿cierto? Eso sabes. Tenemos la utilidad bruta, tenemos la utilidad operativa y tenemos la utilidad neta. Hablamos también de la utilidad después de impuestos, correcto. Pero básicamente son esas tres. Y de esas tres a nosotros, pensando pues en el proceso de producción, pensando que vas liderando las áreas de operaciones de producción de la empresa, el que nos interesa a nosotros, además que el curso se llama gestión de producción, claro está, es la utilidad operativa. Ahí es a donde nosotros le ponemos foco. Es lo que, entre comillas, podemos controlar. Más allá nosotros no podemos hacer más. Entonces, a ver, presta atención. La utilidad operativa se determina de la siguiente manera, y me disculpo adelantadamente por la letra. La utilidad operativa se determina, repito, de la siguiente manera.
lo primero que vamos a considerar son los ingresos. Ingresos totales de la compañía. Pregunta rápida. ¿De dónde obtengo yo los ingresos de la empresa, del negocio? ¿De dónde o cómo obtengo los ingresos del negocio? Mm. Correcto, muy bien. Excelente, Ángelo Sandoval. Muy bien, Cintia Nicama. Producto de las ventas, no hay más vuelta que darle, ¿no? De las ventas. Antes de continuar, si es producto de las ventas, entonces imaginemos un ejemplo cualquiera. Yo vendo pantalones, ¿ok? Yo en este momento vendo pantalones. El día de hoy he vendido 100 pantalones. Cada pantalón a 10 soles. 100 por 10 tengo 1000. Entonces ese va a ser mi ingreso. Pero el detalle al que quiero llegar es el siguiente. Para yo vender 100 pantalones, ¿cuántos debo de haber fabricado? Repito, para vender 100 pantalones, ¿cuántos debo de haber fabricado? Correcto, muy bien, Ángelo. Ángelo Sandoval está enchufadísimo el día de hoy. Eso es bueno. Para vender 100 pantalones necesito haber fabricado 100 o mínimamente 100 seguramente. Dentro de un proceso planificado de ventas, tú sabes que vas a vender 100 y fabricas 100. Ya sabemos, ¿no? Eso ya lo hemos visto previamente, ya lo hemos estudiado. Ok, entonces retomemos. Ingresos, ya sabes de dónde vienen los ingresos. Y a esto le vamos a restar, ¿qué cosa? Los costos. ¿Qué costos? Los costos totales. Y en los costos totales, ¿qué cosa incluimos? Costo variable y costo fijo. Empecemos por este último, el fijo, el que no se mueve. ¿Ok? Entonces, lo que nos dicen incluso, ¿no? Lo que nos enseñan los libros, tu profesor de finanzas, costo fijo, ejemplo, alquiler, pago de servicios, etcétera. Aquello que siempre vas a tener que cubrir. Y el costo variable, como el nombre indica, el que varía de acuerdo a qué, en este caso, a la producción. Mayor producción, mayor costo variable, porque está involucrada mayor materia prima, mayores suministros, ¿cierto? Correcto. Entonces, haciendo ese preámbulo, esta es la fórmula que nosotros debemos de considerar. Utilidad operativa, ingreso total menos costo total. Ahí está. Eso es lo que necesitamos. Ahora quiero que me entiendas lo siguiente. Y para esto vamos a jugar un poco con los colorcitos, para que se diferencie. ¿Ok? Entonces, a nosotros nos interesa, como a toda empresa, la utilidad. Y lo que nosotros buscamos siempre es que la utilidad crezca. Entonces, si necesito cada vez un mayor nivel de utilidad, automáticamente pensamos, y es lo que piensa el común, ¿no? De los profesionales, ahora tú vas a pensar de forma distinta porque no eres de ese común, dice, si necesitamos mayor ingreso, pues hay que vender más. Si hemos vendido el día de hoy, no, esta semana o este mes 100 pantalones, necesitamos vender más. Vamos a incrementar. Vamos a pasar de 100 a 200 pantalones. Incrementamos, ¿cierto? Correcto. Pero ya como te anticipé, si yo necesito, si yo voy a vender más, voy a producir más, entonces mi costo variable va a crecer. Y como crece mi costo variable, mi costo total también se va a incrementar. Claro, obviamente este va a ser mayor a este, ¿no? Lo que me va a llevar como resultado a qué? A que sí, pues vamos a tener un incremento de la utilidad. Correcto. ¿Sí? Perfecto. Ok, no hay más vuelta que dar. Pero existe otro camino que tiene que ver con esto de los desperdicios, con el evitar la sobreproducción y otros que vamos a ver más adelante. Y el otro camino es sencillo, lo tienes también ahí delante.
El otro camino y el que nosotros podemos controlar, y puedes decir, profesor, pero nosotros no tenemos nada que ver, si hablamos de producción de operaciones, no tenemos nada que ver con comercial, con ventas, con finanzas. Perfecto, no tenemos nada que ver, pero podemos controlar qué cosa, los costos. Nuestra chamba pasa por cuidar estos costos, sobre todo los costos variables. Si tú eliminas la sobreproducción, la producción innecesaria, eso de producir por producir porque la máquina está encendida, nosotros vamos a poder alcanzar qué cosa? Reducir nuestros costos, hacer más chiquitos nuestros costos. Y ahora la figura cambia, ya te planteo una situación distinta. Ya no vamos a incrementar nada acá en los ingresos. Es decir, planteo seguir vendiendo los mismos 100 pantalones, ya no vender más al mismo precio, tengo el mismo nivel de ingreso, pero lo que sí estoy proponiendo es controlar, entre otros, la sobreproducción y controlar y reducir los costos variables, por consiguiente, una vez más repito, los costos totales. Entonces, si tengo esta ecuación y ahora con el colorcito verde en el que estoy controlando los costos, ¿qué pasa si se reduce acá el costo total? ¿Qué va a pasar con la utilidad? Sin mover nada en los ingresos, ¿qué pasa con la utilidad? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Si es que este elemento lo hacemos más chiquito, el otro miembro, muy bien, aumenta. Esa es la fórmula mágica. Cuando nosotros queremos incrementar la utilidad de una operación sin necesidad de incrementar las ventas y sin necesidad, por ende, de incrementar la producción, lo que tenemos que hacer es controlar los costos, costos operativos, costos variables y costos totales operativos, que están relacionados a los desperdicios que estamos analizando en este momento. Ahí está tu justificación cuantitativa. ¿Ok? Entonces, sí, estamos bajo análisis cualitativos, pero con justificación cuantitativa como debe de ser. El primer desperdicio entonces ya está completamente desnudado. Desperdicio de sobreproducción. Nos faltan 7 más. Desperdicio de inventario. Tiene relación directamente con el anterior desperdicio y va a tener una justificación bajo el mismo principio, bajo la misma ecuación que hemos analizado. Lo mismo, comprar, mantener materiales, materia prima, suministros, productos intermedios, productos semiprocesados para nuestra producción en exceso, exceso de inventario. Igual, la misma forma de pensar a la que te puedes enfrentar. Si antes decíamos producir porque la máquina está encendida, ahora, y hay quienes piensan así, espero que cada vez menos, hay que estoquearnos, hay que llenar el almacén, hay que aprovechar, y que gracioso puede llegar a sonar, hay que aprovechar que el almacén es propio y no nos cuesta. ¿Será cierto esto? Esto último que acabo de mencionar será cierto. Hay que aprovechar y hay que llenar el espacio del almacén porque no te cuesta, porque es propio, porque has comprado el espacio. Pregunto, ¿y alguien que cuide esos materiales? ¿Alguien que cuide el almacén? Ok, si no quieres alguien que cuide, por lo menos un circuito cerrado de televisión, pues habrá, ¿no? Para cuidar, porque es inversión, lo que vas a tener dentro, ¿cierto? Además de eso, pues necesitarás de luz, de agua, luz por lo menos, para que funcionen las cosas, ¿cierto? Necesitarás pues de alguien que cuide, que administre, alguien que manipule. Necesitarás de algún equipo. Ok, el espacio es tuyo, no pagas un alquiler, pero pagarás pues por lo menos tributos. Estás dentro, estamos pensando dentro de un sistema formal. Entonces, cuando alguien si en algún momento te dice, ah, sí, el almacén es propio y no nos cuesta,
Recuerda de que hay otros costos asociados que hacen de que ese almacenamiento, ese exceso de inventario, tenga un costo. Siempre va a tener un costo. El metro cuadrado o el volumen, el metro cúbico, tiene costo, tiene valor, ¿ok? Y mientras nosotros tengamos exceso de inventario, estamos incurriendo nuevamente en gastos, en costos. Entonces, si voy a incrementar mis costos, ya sabes qué es lo que pasa con nuestras utilidades, se hacen más chiquitas, nuestra utilidad operativa. ¿Te das cuenta? Recuérdalo. Entonces, ahí debemos nosotros de poner foco, desperdicio de inventario. Cuando tenemos exceso de inventario, recuerda, en función al pool, jalar de acuerdo a las necesidades, solo lo necesario, lo que necesitamos para poder atender las necesidades de nuestros clientes. Segundo desperdicio. Tercer desperdicio, el de transporte. Todo aquel movimiento innecesario. Todo aquel movimiento que por una falta de planificación lo hayamos hecho de forma innecesaria, porque no identificaste dentro de tu almacén de materias primas un buen sistema de movimiento, de rotación. Ojo, estamos hablando dentro de producción, no nos estamos refiriendo al transporte para entregar al cliente. Ese es un proceso distinto, posterior. Es el transporte in situ dentro de nuestras instalaciones. Y tú puedes preguntarte, sí, pero en un almacén exceso de transporte, si mi almacén es, pues, no sé, de 200 metros cuadrados. Ok, de repente si hablamos de un almacén de 200 metros cuadrados, no hay mucho problema, no hay mayor problema. Pero te has pensado, te has puesto a pensar que existen almacenes, pues, mucho más grandes, 2.000, 5.000 metros cuadrados, almacenes en parques industriales existen en la mayoría de las ciudades, con por lo menos 10.000 metros cuadrados, 20.000 metros cuadrados. ¿Te imaginas una falta de planificación lo que va a llevar? Va a llevar pues a desperdicio de transporte, tener que mover mercadería de un punto a otro punto, porque no existe planificación de rotación, por ejemplo, porque no identificaste que tienes pues ahí la posibilidad de trabajar en función a un ABC, no lo sé, tantas posibilidades que tenemos. Entonces, ahí ya estamos frente al siguiente desperdicio, desperdicio de transporte, siempre de forma interna. El siguiente desperdicio es uno que a veces pasa desapercibido, el tiempo de espera o el desperdicio de espera a secas. Y este desperdicio es el tiempo ocioso, el tiempo producto de retrasos, que se identifican sobre todo en las líneas de producción. ¿Recuerdas cuando vimos, no, producción en línea? Esta, este, esta imagen que te pedía que te hagas en la cabeza, ¿no? Del tener una línea, una secuencia, un trabajador tras otro, una máquina tras otra, en la que nosotros tenemos que esperar a que el anterior proceso termine para nosotros poder empezar el nuestro, en el punto en el que nos encontremos. ¿Qué pasa? Nuevamente, si no has planificado adecuadamente, no lo identificaste en su momento y el proceso anterior tarda más de lo que debería. Vamos a tener nosotros esperando, desperdiciando nuestro tiempo, retrasando el trabajo, finalmente teniendo tiempos ociosos, sin hacer nada. Y no porque nosotros estemos de vagos, simplemente porque el proceso anterior tiene retrasos no planificados. Ahí entonces el desperdicio de espera. Este otro desperdicio, el desperdicio de movimiento, muchas veces lo confunden o lo confundimos con el desperdicio de transporte. El desperdicio de transporte, recuerda, ¿no? Es el transportar más de la cuenta, el transportar de forma innecesaria. El desperdicio de movimiento sí es parecido, porque hay pues, ¿no? El mover, también el transportar, pero no por el requerimiento de producción, sino simplemente el movimiento, incluso en la etapa de fabricación, ¿no? Vas a mover una pieza,
cuando no hay necesidad de moverla. No tienes por qué moverla. ¿Ok? Estás moviendo la pieza dentro de producción, estás moviendo el elemento dentro de producción, pero no genera ningún tipo de valor. O sea, ok, ya lo has movido, pero ¿para qué? No hay necesidad. ¿Te das cuenta? Ahí está entonces el desperdicio de movimiento. Otro desperdicio también importante es el del sobreproceso. Sobreprocesos, por ejemplo, acá el ejemplo nos dice, mira, pintar el interior de un asiento que se cubre con una tela que el cliente nunca verá en el interior. ¿Te das cuenta? Entonces, salvo sea pues una pintura anticorrosiva, por ejemplo, que en ese caso sí está justificado, pero tenemos pues la pintura interior cuando tú te preguntas para qué, y en verdad es para qué, y estamos pasando a un desperdicio, y el desperdicio ya hemos visto, ¿no? Costos agregados de forma innecesaria. Y tú puedes decir, pero ¿quién va a pintar el interior? Ok. ¿Sabes dónde se da esto y dónde encontramos mucho de estos desperdicios de sobreprocesos? En empresas que empezaron pues como estos proyectos individuales, familiares, emprendimientos, en el que tenemos un proceso de manufactura que ha ido cambiando con el pasar del tiempo. Poco a poco se han ido incluyendo procesos, se han ido incluyendo materias primas, equipos. Entonces, como se cambia con el pasar del tiempo, de acuerdo a los recursos que se disponen en el momento, tú tenías pues previamente la pintura, porque en ese momento de repente pintabas porque sí se exponía. Pero luego, como ya mantenías la costumbre de pintar algo que ahora ya no lo necesita, repito, por mantener la costumbre es que tenemos el sobreproceso. Ahí está, ¿no? En las empresas que han ido evolucionando, estas chiquititas que van evolucionando y no van ordenando sus procesos. Entonces, ahí caemos en un desperdicio de sobreproceso. Y algo similar pasa con el desperdicio de corrección. Vamos a corregir. Regreso a mi ejemplo de producción de pantalones. Como no hemos tenido, pues entonces, un buen acabado en el pantalón, algo tan simple, ¿no? No hemos tenido un buen acabado y ¿cómo lo identifico? Lo identifico con un hilo suelto al finalizar la costura. Tú no vas a vender pues el pantalón, ¿no? Con un hilo suelto ahí que está bailando, ¿no? ¿Cierto? Si es que quieres tener pues, un producto de mediana calidad por lo menos. Entonces, para poder eliminar ese hilo suelto, tú necesitas darle los pantalones a un trabajador, darle una tijera y que empiece a cortar uno por uno esos hilitos. Tú dirás, puede ser insignificativo, de repente sí, pero si hablamos en volumen ya vamos a tener pues un desperdicio de corrección, porque no se trabajó adecuadamente en su momento, porque no hubo una inspección adecuada, un proceso adecuado, vamos a recaer en este desperdicio de corrección. Hasta acá los 7 primeros desperdicios, desperdicios que los tenemos gracias a Toyota. Y ya viste que hoy hablamos de un octavo desperdicio, el desperdicio de competencias y talento humano. Debemos empezar por ello, talento humano. Ya hemos cambiado y no solamente a nivel de esto de las mudas, sino a nivel de la gran mayoría, felizmente, de las empresas. Hemos cambiado de forma de pensar y estamos todavía en ese proceso, entendiendo que las personas, ya no es solamente, pues no contratar personas, no contratas personas, contratas un recurso humano, ¿cierto? Más aún, debemos de considerarlo como está en el título, debemos de contratar al talento humano. Hay algo que todavía algunos líderes, ¿ok? O mal llamados líderes, debería decir, piensan, ¿no? Creen que, bueno, pues yo contrato a las personas porque sí, necesito que fabriquen, pero si no me sirven, también lo cambio de inmediato. Le digo chau de inmediato. Bueno, estás en total libertad de hacerlo, pero déjame decirte que no es una decisión del todo correcta. Toda persona va a incurrir, va a tener un costo. Y no me refiero al costo, puedes decir, pues sí sé que le pago. ¿Ok? No me refiero al costo del sueldo.
ni a los sobrecostos laborales, sino me refiero a otros costos que están implícitos en la contratación del talento de las personas. Toda persona, por más experiencia que tenga, siempre va a pasar por una curva de aprendizaje. Repito, por más experiencia que traiga, está dentro de una nueva empresa, dentro de un nuevo círculo. Y así sea corto, vamos a tener una curva de aprendizaje. Esa curva de aprendizaje tiene un costo también asociado. Más aún, si es que tú vas a capacitar a la persona, vas a involucrar pues un tiempo de inducción, un tiempo de aprendizaje, los muy conocidos como tiempo sombra que realizan trabajadores, ¿cierto? Estás incluyendo, estás cayendo en costos adicionales en ese trabajador. Además que no lo debes de ver simplemente como, bien, un trabajador y más, sino que tú estás contratando por algo a esa persona. No contratas solamente un nombre, contratas su experiencia, contratas su expertise, su know-how, contratas lo que él o ella sabe y más aún contratas para que pueda aportar a tu cadena de valor. Si no lo entendemos así, es ahí que estamos cayendo en un desperdicio. Estamos desperdiciando las competencias del talento. Estamos desperdiciando el talento del trabajo. Y esto Toyota, aunque vas a entender por qué, aunque parezca contradictorio, lo sabe y lo desarrolló así. ¿Por qué digo aunque parezca contradictorio? Si vemos a un Toyota de hace 50 años, vemos a un Toyota con una línea de ensamblaje, toda la línea de ensamblaje con mano de obra humana, ¿cierto? Mano de obra. Pero como sabemos que la tecnología hoy en día nos lo permite, hoy vemos a un Toyota con una línea de producción completamente robotizada. Sí, tú ve cualquier planta de ensamblaje de Toyota, todos son robots, siempre buscando pues esto de la mejora permanente, ¿cierto? Entonces dirás, pero ¿dónde está pues esto de cuidar la competencia, de aprovechar y no desperdiciar las competencias del talento humano? Ajá. Lo que pasa es que ha habido un proceso de cambio, para empezar. Y no es que se haya desperdiciado las competencias. Sí, ha habido un salto de trabajar con mano de obra a trabajar con robots, con pura máquina. Al día de hoy, máquinas, pero que tienen supervisión de personas en números reducidos. Detrás de las máquinas también personas, también el talento de forma reducida. Pero cuando hubo el cambio, tuvo que haber un cambio, número uno, paulatino, y dos, alimentando a todos esos procesos con precisamente el conocimiento, las competencias de las personas. Si tú quieres poner a trabajar una máquina, esa máquina tú la tienes que programar. ¿Y la programas en función a qué? En función a la experiencia de las personas. Así es como funciona cualquier máquina. Si tú abres una herramienta de Office, un Word, vas a ver que es bastante dinámico. ¿Y por qué? Porque cada vez se ha ido desarrollando en función a la necesidad, al conocimiento de las personas. Lo mismo pasa con este sistema de ensamblaje en la empresa Toyota con la que estamos mencionando. ¿Ok? Entonces, siempre presente ahí la identificación de este octavo desperdicio, no desperdiciar, ¿ok? Eliminar si es que no estamos considerando a las competencias y al talento de las personas. Mudas es lo que estamos viendo, parte fundamental, principio que siempre va a acompañar al Lean Manufacturing. Y con esto, señores y señoritas, hemos cubierto al 100% el sílabo del curso. Hemos terminado entonces el desarrollo de nuestro curso. Hasta acá la parte teórica en gestión de producción. Como adelanté y de repente no todos me escucharon, vamos a utilizar estos últimos minutos, 20 aproximadamente, en poder responder a algunas preguntas, si es que las hubieran, de la evaluación final. De igual manera, entiendo que no todos estuvieron presentes la semana pasada cuando hice la explicación, ¿no? Compartí la evaluación final y expliqué el desarrollo y las instrucciones que deben de considerar para dicha evaluación. Entonces,
dos cosas. Uno, cualquier duda o consulta, pregunta, inquietud que tengas sobre la evaluación, es el momento para dejármela saber y tratar de levantarlas. Y dos, voy a volver a explicar brevemente el tema de la evaluación final. ¿Ok? Entonces, si quieres, me las comentas, si quieres, las escribes, las dudas que tengas, y si no, también no hay problema. A ver, tengo Nuria Félix. Nuria, tienes la mano alzada, ¿cierto? Sí, profesor, Te buenos escucho, días. Nuria. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, profesor, quería hacerle una consulta sobre el examen. En la pregunta número 1 sobre los niveles de productividad y materia prima, ¿usted quiere que realicemos sobre el modelo de la transformación? El input, el output, algo así. Ok, muy buena pregunta, Nuria. A ver, ¿qué es lo que nos dice? Lo primero debemos de entender en base a qué estamos trabajando. Deberá escoger una empresa de producción o manufactura. Esto es importante porque en una empresa de servicios, por ejemplo, o una empresa incluso comercial, se nos va a dificultar desarrollar estos cuatro puntos. Debo de decir que tanto el punto número uno, punto número dos y punto número tres ya han sido partícipes con nosotros en otras evaluaciones, tanto en la continua uno, en la parcial, ¿ok? Y en la última continua 2. En el caso del punto número uno, dice indicar los niveles de productividad de materia prima y del recurso humano. En su momento hemos trabajado pues con este tema, ¿no? Hemos determinado, hemos visto cómo se determinan los niveles de productividad de forma general de un proceso. ¿Ok? La productividad tiene una fórmula bastante sencilla en la que utilizamos la producción con los recursos utilizados, nada más. ¿Ok? En este caso me piden ir a lo pequeño, a la materia prima. Si es que yo fabrico pantalones, hoy día se me ocurrió los pantalones, para determinar la productividad de la materia prima, veré mi producción, 100 pantalones, y cuál es el recurso que he utilizado. Si estoy hablando de materia prima, habré utilizado pues tantos fardos, tantos metros, la unidad de medida que corresponda, y con eso estoy midiendo mi nivel de productividad. Lo mismo pasa con el recurso humano. Entendemos, para mi ejemplo, el recurso humano involucrado en la producción de los pantalones. ¿Cierto? ¿Cuántos pantalones? Sí. ¿Y cuántos trabajadores, cuántas personas cosiendo los pantalones he tenido? ¿En cuántas horas? ¿En cuántos días? Y con eso estoy ya determinando mis niveles de productividad. Un ejemplo de la pregunta uno. Acabo ya de plantear el ejemplo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes deben de hacer, pero en la empresa que están seleccionando, en la empresa que vayan a seleccionar. ¿Ok? No sé si con eso has respondido o está más claro, más clara tu pregunta, Nuria. Otra persona con la mano alzada. Gracias, Nuria. A ver, ¿quién tenemos? Gracias a ti. Profesor, buenos días. Le habla María María Luisa. Luisa Cayo. Hola, buenos días. Te Profesor, escucho. disculpe, yo entré un poquito tarde a su clase y quería saber por qué no tengo nota en la continua 2. No sé si me Ok. podría explicar. Sí, claro que sí, María Luisa. La pregunta para que todos la conozcan es que todavía no he subido notas. Esa es la respuesta a tu pregunta. Ah, ya. Ya, profesor, muchas gracias. Solo quería saber eso. Listo, de nada. Ok, entonces ahí está. Me preguntaban sobre la pregunta número uno, y es eso a lo que debemos apuntar, ¿no? ¿Cuáles son mis niveles de productividad en la empresa? Los niveles de productividad, tanto para materia prima y el recurso humano, dentro de la empresa que hemos seleccionado. Ahora, de repente has seleccionado una empresa que fabrica más de un producto. Entonces, de repente yo he seleccionado una empresa de prendas de vestir y fabrica jeans, fabrica camisas, fabrica abrigos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no voy a hacer de toda la producción de cada una de las unidades que se fabrican. No,
voy a escoger solamente un producto. ¿Ok? Escojo solamente un producto, en este caso he estado utilizando los jeans, tú harás lo mismo, ¿no? Imaginemos, ¿no? Que has escogido una empresa que se dedica a la fabricación de productos de consumo masivo. Escogerás uno solo y de ese producto determinarás la productividad de la materia prima y del recurso humano, y el principio este de escoger un solo producto se mantiene para los 4 puntos a desarrollar. ¿Ok? Ok. Entiendo que no hay más preguntas respecto a la evaluación. Si es que las hubieran, aún tenemos tiempo. Y lo que voy a hacer es resumir un poco cómo va a ser el manejo de la próxima semana. Explicarte. Para empezar, tenemos las instrucciones para el desarrollo del trabajo, la presentación y demás. Ya sabemos que la próxima semana se empiezan con las exposiciones y la próxima semana también ya todos deben de entregar el trabajo final. Han tenido un total de 2 semanas, ya que la semana pasada se les entregó el trabajo. Queda aún una semana, correcto, pero entiendo también que ya la mayoría debe de haber avanzado y muchos seguramente deben estar incluso terminando. Esta semana la deberían de utilizar para preparar las exposiciones, el material para la exposición y pulir algunos aspectos seguramente que siempre son necesarios. Nada más, ¿no? Por eso el tiempo global que han tenido. Ok. Va a ser exposición por la cantidad de grupos que tenemos, por la cantidad de alumnos que tenemos, es una exposición bastante reducida, solamente 10 minutos como máximo para cada exposición. Te pido por favor sepas distribuir tus tiempos, sepas distribuir cómo es que se va a dar tu exposición en estos 10 minutos. Por ejemplo, les estoy pidiendo escoger una empresa de producción de manufactura. Podrías mencionar, es necesario mencionar de qué empresa, sí es necesario, pero mencionar. No es necesario que hagas un preámbulo y te tomes 1, 2, 3, 4 minutos para poder decir, sí, hemos escogido la empresa ABC que tiene tantos años en el mercado y bla, 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 porque eso no aporta en nada al trabajo de la exposición. Simplemente vamos a trabajar con la empresa ABC, punto, ya está. 15, 20 segundos más que suficiente y el resto de tiempo enfocarnos al trabajo, a los 4 puntos del trabajo. Ojo, es exposición, no es lectura, ¿sí? No es que te estoy pidiendo en los 10 minutos lee el trabajo, ¿no? Si sepamos diferenciar. Y esto es importante que lo identifiques porque hay varias notas, o tu nota final va a tener varios componentes. Uno de ellos tiene que ver con la exposición, ¿ok? Entonces, todo esto también voy a volver a explicarlo a detalle. ¿Cómo es que vamos a trabajar la próxima semana entonces? Apenas empecemos, 7 en punto de la mañana. Oh, estoy arrancando 7 en punto de la mañana. ¿Qué es lo que voy a hacer en ese momento? Buenos días y les doy las indicaciones de cómo es que me deben de hacer llegar el trabajo. La entrega más un correcto desarrollo de los 4 puntos, a ti te van a dar, a ti y a todo el grupo de trabajo, porque es la misma nota para todos, ese componente. El componente de desarrollo del trabajo que representa el 30% de tu nota. ¿Correcto? Muy bien. Mientras ustedes me envían en esos minutos el trabajo, lo que yo voy a hacer es sortear el orden de exposición de los grupos. ¿Ok? Ustedes van a ver cómo es que va a quedar ese orden en el que van a exponer y cada uno de ustedes entonces ya va a saber en qué momento les tocará exponer. ¿Ok? Imaginemos entonces que yo soy también parte de ustedes, soy compañero, tengo mi grupo y sé que he salido en el número 5. El orden de exposición de mi grupo es el número 5. Ahí ya comenzamos a hablar del siguiente componente de mi nota, la exposición del trabajo. Ya sabemos que tenemos 10 minutos. Para la exposición puedes desarrollar, elaborar material adicional. Lo recomendable, ¿no? Más aún
por el tema virtuales, desarrollar algunas PPTs para la exposición, algunas, ojo, no vayas a preparar 10, 20, 30 PPTs. Son 4 puntos, incluso 4 PPTs más que suficiente, una por cada punto. Se trata de exponer, repito, no de leer. ¿Ok? Todo eso va a ser considerado al momento de colocarles la nota, que en este caso representa el otro 30% en tu nota final. Entonces, continúo. Estamos dentro de las exposiciones. Imaginemos ya termina de exponer el grupo número 4. Yo ya sé que me corresponde a mí. Yo salí sorteado del grupo número 5. Yo y mis compañeros estamos preparados. ¿Cómo me preparo? Teniendo listo el material que voy a compartir. Te voy a enseñar también esto de compartir en un instante. Mi PPT que vaya a compartir, ¿ok? La tengo lista, la tengo preparada. Termina de exponer, terminan con las preguntas mis compañeros y el profesor llamará, ¿no? Ok, el siguiente grupo, el grupo compuesto por tal, tal, tal. ¿Qué es lo que hago? Me hago presente en la exposición. ¿Cómo me hago presente? Enciendo mi cámara. Ahí me estoy haciendo presente. Entonces mi profesor del otro lado validará. Y los que están presentes seguramente son los que van a tener nota de exposición. Los que no están presentes no tendrán la nota de exposición. Termino mis 10 minutos, termina mi exposición. Abro paréntesis hasta acá. Tanto la nota de exposición como la nota del desarrollo del trabajo, ¿ok? Estas dos notas, desarrollo de trabajo como exposición del trabajo, son la misma nota para todo el equipo de trabajo. ¿Ok? Todos van a obtener la misma nota. A excepción, los que no estén presentes durante la exposición no tendrán nota de exposición. ¿Correcto? Termino mi exposición, mis 10 minutos como máximo. Yo que he salido sorteado, diremos, yo también salí sorteado, así que por eso expuse. Y voy a empezar con las preguntas. Para eso se les ha pedido preparar preguntas sobre lo que están exponiendo. Preguntas sencillas, simples y en qué cantidad. El número de preguntas que van a preparar es igual al número de integrantes que tiene tu grupo de trabajo. Entonces, imaginemos que yo con mis compañeros somos en total 5. Debo de preparar 5 preguntas. ¿Y para qué preparo esas 5 preguntas? Preguntas, repito, sobre tu exposición. Para hacérselas a compañeros de otros grupos. Entonces tú puedes decir, ok, entonces yo y me pongo de acuerdo con mi otro compañero y cuando me toque le pregunto a él. No funciona así, porque es el docente, en este caso yo, el profesor, es el que va a escoger a quién irá dirigida la pregunta. Nadie sabe en qué momento le tocará responder a una pregunta sobre la exposición de sus compañeros. Esto es importante que lo conozcas porque esto significa que debes de estar atento a todas y cada una de las exposiciones, ya que esa respuesta a esa pregunta individual representa el 40% de tu nota. ¿Correcto? Listo. Creo que he tratado al menos de explicar los pormenores de la exposición de la semana pasada. Igual, una vez más, si tienes alguna duda, déjamela saber del desarrollo o incluso de las instrucciones que tenemos. Ahora, lo que voy a hacer es explicarte cómo compartir tu material de la exposición con todos en el salón. Estoy haciendo la explicación ahora. La próxima semana ya no explico nada. Ojo. Empieza tu tiempo y si tú pierdes el tiempo porque no prestaste atención a lo que estoy explicando, es absolutamente responsabilidad tuya de tu grupo. ¿Ok? Voy a compartir un par de imágenes. Les voy a pedir, a ver, todavía no escriban.
para que no haya interrupción en las imágenes que estoy compartiendo. Ok. Repito, voy a explicar cómo compartir. Cómo compartir el material para nuestra exposición. ¿Ok? Estás viendo en este momento mi pantalla, cómo se vería, cómo se ve seguramente tu Microsoft Teams también en la computadora. Entonces, voy a mostrarles la imagen que he compartido. Cuando te toque exponer, y esto también lo decides tú, puede ser que comparta el alumno que ha salido sorteado, ¿ok? O puede ser que tú previamente designes a alguien encargado o encargada de compartir las imágenes, ¿ok? Entonces, cuando te toque el turno como grupo, tú me dirás, sí, yo como sorteado voy a compartir, o no, mi compañera o compañero es el encargado de compartir el material. Me tienes que decir esto para poder a esa persona darles opción o atributos de moderador. Cuando yo le dé atributos de moderador a esa persona, esta opción que estoy señalando se va a habilitar. ¿Ok? Este cuadradito con la flecha para arriba se va a habilitar, se va a prender. Eso quiere decir que puedes compartir material, el material que has preparado para la exposición. Una vez que le des clic a esa opción, se va a mostrar como está en la siguiente imagen. Así. Para empezar, esa flecha se va a hacer para abajo, ya no va a estar para arriba, y van a emerger estas alternativas, estas opciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando emerjan estas opciones? No, tú vas a querer buscar tu PowerPoint. No busques. Directamente escoges la primera alternativa, escritorio. Y con eso, todos en el salón, perdón, todos en el salón vamos a ver exactamente lo mismo que tú en tu pantalla. Entonces, ¿qué harás? Una vez que escoges escritorio, te vas a buscar el material que vas a compartir con nosotros, ¿no es cierto? Escoges tu PPT, tu PowerPoint y comienzas a compartir. Y listo, asunto solucionado. Entonces, ya sabes también cómo es que vas a hacer para compartir el material para la exposición. De nuevo, ya está, perfecto. Una vez más, con todo gusto. Cuando yo a la persona que ustedes designen, decidan, a ti mismo que saliste sorteado, sorteada, me indiques, te voy a dar o les voy a dar atributos de moderador para que puedas compartir, ¿ok? Entonces, a esa persona se le va a habilitar esta opción, esta alternativa. Este cuadradito con una flecha apuntando hacia arriba se va a habilitar, ¿ok? Entonces, cuando le des clic a esa opción, estamos buscando compartir nuestro material de trabajo, le damos clic a esa opción y se va a emerger estas opciones. Lo primero es que la flechita va a estar para abajo y van a emerger todas estas alternativas. ¿Ok? De todas estas alternativas, nosotros escogemos solamente la primera, sin miedo. Escogemos la primera, la que dice escritorio. Esa escogemos. Una vez que le demos clic, vas a ver que alrededor de tu pantalla, el borde de tu pantalla va a marcarse en rojo, ¿ok? Pero ya tú sabes que nosotros, todos en el salón, vamos a ver exactamente lo mismo que tú. Si tú entras a una página web, nosotros vamos a ver lo que tú estés viendo en esa página web. No hay necesidad que hagas eso. Lo único que tienes que hacer, vas directamente a la PPT, comienzas la presentación y veremos exactamente lo mismo que tú. ¿Ok?
Así es entonces como deben de compartir el material para su exposición. ¿Quedó mejor, Mary? Gracias, Mary. Aún nos quedan 4 minutos aprox. Si tienes alguna inquietud, aprovecha, el momento es ahora. ¿Ok? Recuerda, las 2 próximas sesiones a lo único que nos dedicaremos será a las exposiciones y nada más que a las exposiciones. Marcelo, hace un instante tu compañera María Luisa preguntaba lo mismo. De repente no me llegaste a escuchar. No he subido las notas. Aún estamos dentro de tiempo, así que no he subido además porque no he terminado de calificarlas. Así que paciencia, paciencia y buen humor. Gracias a ti, Marcelo. Listo, señores, vamos terminando entonces, ya vamos llegando al final. Me he dado el tiempo y más de una oportunidad para poder explicar la evaluación. Has tenido un total de 2 semanas para desarrollar la evaluación final, tiempo más que suficiente para tener un trabajo preparado a tiempo, bien preparado y a tiempo. Y esto pensando, pues, yo pensando desde mi punto de vista como docente que tienes o vas a querer aprovechar, ya que la evaluación final es la que tiene mayor peso de las 4 evaluaciones, ¿no? Entonces, con esto, querer garantizar un mejor, un mayor promedio seguramente, ¿ok? Si por A o B todavía no has empezado a trabajar, que no te gane el tiempo. ¿Sí? Son 4 puntos sencillos, pero igual no vaya a ser que el trabajar a último tiempo implique pues desesperación, falta de planificación de tu parte y sobre todo presentar un trabajo improvisado, ¿no? Que eso sin lugar a duda te va a llevar a una mala nota. Recuerda que no solamente es el desarrollo, sino también hay una exposición. El desarrollo es una nota para todo el grupo, es la misma nota para todo el grupo. Y en el caso de la exposición también es una misma nota para todo el grupo. Si no todos tienen el mismo nivel de preparación para la exposición, eso los va a afectar a todos. ¿Ok? Entonces, están ya puestos en alerta, ¿sí? Para que después no tengamos ningún tipo de duda y preguntar, pero ¿por qué? Ya tienes todo claro. El último componente, una respuesta individual que a todos les va a tocar, les va a llegar en su momento, para lo cual tienes que estar presente y atento sobre todo a las exposiciones de tus compañeros. ¿Sí? Así que por favor toma la recomendación o el grupo de recomendaciones, además de las instrucciones que están dadas. Todas estas forman parte de la evaluación. Sí, te van a ayudar también a ti, no solamente en la evaluación, estoy seguro que te va a ayudar incluso a nivel de tu desarrollo profesional, aunque parezca tonto decirlo, es cierto, te ayuda también a ese nivel. Listo. Última vez. Si no hay ninguna pregunta, ya vamos acabando. Si quieres revisar la clase que hemos desarrollado el día de hoy, puedes acudir al historial del chat. Ya sabes que ahí vas a encontrar la clase grabada. Sabes que tienes que descargarla y la revisas cuantas veces quieras si es que ese es tu deseo. La clase grabada del día de hoy la vamos a encontrar hasta este punto.